En política estamos acostumbrados a hablar con términos muy antiguos, a hablar de liberalismo, de socialismo, de comunismo, de una serie de ideologías que se inventaron hace alrededor de 2 siglos, incluso más. Recordemos que el liberalismo se inventó poco antes de la Revolución Francesa, ahí es nada. Aún así, seguimos hablando en términos, como decía, bastante antiguos y bastante simplificados. Hablamos de que Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones en Madrid anteponiendo, o sea, contraponiendo libertad y comunismo, sin explicar qué era el comunismo y sin explicar en qué posicionamiento del liberalismo estaba ella. Porque por un lado, ella puede llamar comunismo a que se intervenga en el mercado, pero también puede llamar comunismo a una dictadura del proletariado, que era el comunismo original. Aunque tampoco, porque el comunismo iba después de esa dictadura del proletariado. Como veis, en la parte del socialismo, del comunismo, hay bastante complejitud. Y aún así, la conocemos un poquito más porque entre las turras que dan algunos en la tele y que se dan historia, más o menos las controlamos. En el otro lado, en el del liberalismo, en esas dos contraposiciones que contraponía Ayuso, hay uno, que es el liberalismo, que está muy mal explicado. Estamos además en un país en el que entendemos que el PP es un partido liberal, el Partido Popular, conservador. Un partido que sí, que hace políticas, evidentemente, de libre mercado, pero que tiene en política social una política totalmente conservadora. Además, tampoco está en el liberalismo clásico, sino que está pues en un espacio que podemos llamar neoliberalismo o capitalismo más duro. Por otro lado, consideramos, como decía, un partido como PP e incluso a un partido como Vox liberales. Un liberal jamás se manifestaría con personas que sacan la bandera de Franco. Así que no, no son liberales. En el programa de hoy queremos clarificar qué es el liberalismo y qué tiene dentro de esa corriente filosófica. Así que vamos a abrir la mesa liberal para hablar de qué es realmente el liberalismo, con partidos que son realmente liberales, y vamos a clarificar, pues como decía, qué es el liberalismo y qué es la libertad, que es el segundo gran tema que tocamos en este programa. Para, pues para clarificar, para explicar, he utilizado demasiado clarificar en esta introducción, en este editorial, para exponer qué es realmente la libertad, esa con la que Ayuso ganó unas elecciones en las que se lo jugó muchísimo, comunismo, libertad, ala, ya está. Eso es puro populismo. Hoy vamos a hacer pedagogía para hablar del liberalismo, de las corrientes que tiene, de qué es la libertad, y también hablamos de las figuras como Ayuso o como Milei, que se erigen en la libertad y que para nada defienden el liberalismo clásico. Así que, bienvenidos, soy Samuel Saborido, presentador de La Diana y director de La Nueva Andalucía, y arrancamos en La Diana con esta mesa liberal. Así que, vamos con ello. Vamos ya a la parte del debate de esta mesa liberal. Hoy tenemos a Andrés Reche de Ciudadanos y a Javier Pérez del Proyecto Libertario, bueno, del Partido Libertario. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por la invitación. La primera pregunta que os quiero hacer, el primer tema que quiero tocar es qué es el liberalismo, ¿no? Porque llevamos muchos años escuchando pues que el liberalismo es lo que representa el Partido Popular, pero nada más que te metes un poquito en política, sabes que el PP, bueno, pues es liberal, pero es que es conservador, entonces no, una parte de lo que es el liberal lo pierde si es que es realmente liberal. ¿Qué es el liberalismo y qué corrientes tiene? Voy a empezar con Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este nuevo programa. Y bueno, es un poco complicado empezar a hablar de política después de la semana de hartazgo, creo, pero por al menos personal, que llevamos sobre este mundillo, ¿no? Y sobre los que tenemos pues cosas aquí puestas en la política. Y más difícil aún, pues, expresar sobre un posicionamiento, un pensamiento, una ideología que ahora mismo pues no es partícipe, ¿no?, de la política en España, en el Congreso. Afortunadamente sí, tenemos nuestros representantes. Yo, como afiliado a Ciudadanos y expresidente de Ciudadanos Andalucía, pues me considero orgulloso de tener a grandes valedores de este liberalismo, y lo pongo entre comillas, en Europa, ¿no? Personalmente creo que uno de los principales problemas que incluso ha tenido el Partido Ciudadanos es aceptar ese adjetivo, ese apellido de liberales y no saberlo explicar. Y creo, porque me he formado parte de ello, como he dicho, que era un concepto, un término complejo de explicar y difícil de encajar, particularmente en las dos grandes esferas políticas que tenemos ahora mismo en España, ¿no?, y casi en Europa, los conservadores y los progresistas, o izquierda o derecha, como los queramos poner o como se vea después en la televisión, ¿no? Es difícil de poderlo explicar
ante esos posicionamientos. Un verdadero liberal, como yo me considero, y os vuelvo a poner entre comillas, no se define, no necesita un adjetivo y por ello no se puede definir en la misma dimensión política que entre la izquierda y la derecha. Y menos aún sería más aumentar el fallo colocándose en el centro. Estoy hablando de los fallos, y lo digo personalmente, que ha cometido Ciudadanos como representante liberal hasta hace poco en el Congreso. Sobre todo porque es que el liberalismo en el que creo yo está en una escala distinta. No se puede entremezclar. Hay una serie de conceptos, entre toda la doctrina y todos los teóricos del liberalismo, como ideas fuerzas, que ninguna tiene ningún rango de prevalencia, no tiene ninguna autoridad. Está la libertad, la libertad como un ser no manipulado, ¿no? Ni anielable. Luego hablaremos de la libertad. Sí, el sentido común, el progreso, la modernidad, la prosperidad, la tecnocracia, la reformista, el ser tolerante, entre otros, como decía, ya iremos hablando de ello. Ese liberalismo considero que es óptimo cuando ninguno de esos conceptos tiene ninguna prevalencia. Personalmente considero que Ciudadanos, como vuelvo a decir, como ese partido liberal que hasta hace poco ha estado representado, cogió con demasiado mero ese adjetivo de liberalismo. Era una fuerza emergente, una fuerza política nueva, moderna, que hablaba de futuro y se debería, creo personalmente, haber alejado de ideologías del siglo pasado, sobre todo cuando en su nombre se han justificado matanzas, expropiaciones, fusilamientos, fraude y demás penuria para la población. Y ahí me quedo. Javier, ¿qué es para ti el liberalismo? Para mí, bueno, gracias por invitarme. Lo primero de todo, y bueno, lo segundo es, para mí el liberalismo es una doctrina filosófica, un pensamiento que podríamos decir que regula la vida de las personas, regula la parte social, la parte económica. Son aspectos o ámbitos de las personas y en la vida de las personas que son bastante importantes. Para algunas personas a lo mejor es más importante la parte económica, para otras la parte social. En definitiva, sin vida no importa absolutamente el resto de cosas. Sin libertad, pues seguramente lo mismo, ¿no? En cualquier caso, el liberalismo lo que quiere es, por poner una figura, John Locke, del siglo XVII, básicamente hablaríamos de que todas las personas son iguales ante la ley, que todas las personas tienen derecho a ser libres y a tener su proyecto de vida como deseen, y que tienen derecho a tener propiedades y gestionarlas como ellos quieran. Vemos que actualmente hay muchos partidos políticos o muchas personas que consideran que son liberales, pero si realmente nos enfocamos en la definición de liberal, realmente pues a lo mejor no lo son tanto. Pero bueno, aquí está la definición. No sé si he respondido a la pregunta. Entonces, para la definición que acabas de dar, ser liberal es básicamente defender el liberalismo económico y dar libertad al individuo para decir exactamente lo que quiere hacer sin interferencias de nadie, de ninguna institución, ni de una iglesia, ni del Estado. O sea, pensamos que, por ejemplo, desde mi punto de vista, todas las personas deberían ser iguales ante la ley. Ante la ley, no todas las personas son iguales. Deberían serlo ante la ley. Entonces, por supuesto, es una premisa del liberalismo, lo mismo que es no solo económico, aunque he hablado de la propiedad, también he hablado de la libertad individual y de que cada persona tiene derecho a llevar su proyecto de vida como considere adecuado sin que nadie ni el Estado interfiera en él. Andrés, ¿tú estás de acuerdo con la definición que ha dado Javier? Claro, completamente. De hecho, creo que también se le ha podido pasar la separación de poderes dentro de ese liberalismo. El liberalismo como ideología surge del siglo XVIII. Ha dejado un amplio reguero de teóricos y de doctrinas. De hecho, se suma el humanismo a partir de ese siglo a esos liberales, ¿no? A esa idea, a esa doctrina del liberalismo, más que había el Erasmo, Hobbes, John Locke, como ha dicho el compañero. Han ido dejando frases lapidarias sobre la libertad y sobre el liberalismo, pero sí es cierto que estamos en el año 2023. Yo, cuando siempre me ponen ejemplos de
de liberales españoles, siempre me aparece de Ortega y Gasset, y creo que hay un gran desconocido en Madariaga. Para mí, sí, es verdad, y estoy escarbando un poquito en sus explicaciones sobre la libertad y sobre el liberalismo, pero me gusta sobre todo porque él tuvo un acontecimiento cuando llegó el desagradable, el dictador, Madariaga asumió que Franco iba a estar durante muchos años en España, muy a su pesar, y trabajó en la España después de Franco, en la preparación de España cuando se muriera Franco y la preparación de España para entrar en Europa. Supo cómo aceptar la situación que tenía y trabajar en ese futuro, ¿no? Es cierto que, bueno, que tuvo un buen abrigo y buena comida, como decían, ¿no? Cuando tienes que paciencia, pues tienes que tener un buen abrigo y una buena comida para que pase ese momento. Ese sí es el liberalismo que sumo a toda esa doctrina, como he dicho, que se ha ido dejando durante todos estos años, pero que creo que también que tiene que actualizarse. Por eso siempre pongo, cuando me digo que soy liberal, siempre me pongo entre comillas. Yo he ido construyendo y sigo construyendo mi pensamiento, mi ideología. Samuel, tú me vas conociendo, y este liberalismo en el que yo, este edificio, ¿no?, del liberalismo me hace compartir en muchos puntos de vista pues con Podemos, me hace muchos puntos de vista compartir con los progresistas, con PSOE, con conservadores como el Partido Popular, porque ese liberalismo me lo permite. A pesar, muy a mi pena, que lo que me encuentro enfrente pues no sea así, ¿no? Con esa libertad. Pero bueno, creo que esa es la fortuna que tengo yo al ser liberal. Bueno, ya sabemos lo que es el liberalismo, pero bueno, como corriente política, el liberalismo tiene unas diferentes corrientes, como todas las ideologías prácticamente, que tienen más de un siglo, porque claro, la política no ha dejado de avanzar y estamos hablando en términos que tienen bastante tiempo, aunque lo hablemos hoy en el 2023. Quiero que me contéis cuáles son las corrientes que hay, o las corrientes más importantes que hay dentro del liberalismo, qué es la diferencia, y sobre todo quiero preguntar por ese libertarismo, ¿no?, que tenemos aquí el compañero que representa el libertarismo. ¿Qué diferencias hay con el resto de fuerzas? Como siempre, empiezo por el último en intervenir, que aunque no lo parezca ha sido Javier, porque le preguntaba antes a Andrés, pasa que después hemos hecho la contrarréplica. Javier, cuéntame. Básicamente nosotros, bueno, lo que es el libertarismo se diferenciaría del liberalismo clásico, todo y que nosotros sí que quizás somos la continuación del liberalismo clásico, siendo bastante estrictos en la concepción. Básicamente nosotros hacemos hincapié en la libertad individual respecto a la libertad colectiva. Para nosotros es importante recalcar este hecho, y también es importante recalcar que nosotros apoyamos una minarquía. Apoyamos una minarquía. Es decir, un Estado, un gobierno pequeñito, eficiente, que se encargue de realizar las labores que tiene que hacer un gobierno y que no se entrometa en otras labores que realmente podrían gestionar la sociedad civil de una manera mucho más eficiente, óptima y próxima. Andrés, ¿qué corrientes más ves tú dentro del liberalismo? ¿Y estás de acuerdo con la concepción del libertarismo que acaba de comentar Javier? Bueno, no puedo estar, pero no porque esté en contra, porque es que el concepto de minarquía, la verdad que me acaba de encajar, lo acabo de apuntar porque me resulta muy interesante. Como he dicho, el liberalismo tiene que ser ejemplo de ideologías del siglo pasado, como has dicho, y tenemos que ser los primeros y los mejores en actualizarnos, en modernizarnos. Es cierto que bueno, que yo siempre hablo, claro, yo hablo de mi partido de Ciudadanos, y a mí no me resultó agradable que tuviésemos la obligación de ponernos un adjetivo, un apellido, y fuese liberales, aunque es la opción en la que más cómodo me encuentro, como he dicho antes, ¿no? Creo que era el momento de buscar nuestro hueco en Europa, porque también teníamos ese europeísmo por bandera, y creo que el acogerse a ese apellido de liberales pues fue para agruparnos con los liberales, con el resto de liberales europeos.
en referencia a la doctrina liberal, por eso he dicho que puede haber diversas opciones, que gracias a estoy conociendo a través de este medio, de otras opciones liberales que había, la verdad que las desconocía, las otras opciones. Y bueno, creo que lo importante siempre será llegar a puntos de entendimiento, porque creo que somos los que podemos llegar a puntos de entendimiento, porque también, aparte de la división de poderes, de la libertad del individuo, creo ahora mismo que somos los únicos que podemos apuntar por nuestra posición, no iba a decir en el centro, por nuestra posición especial, esos consensos y esa lucha, esa ruptura de los bloques que ahora mismo se encuentran, ¿no? Y que creo que van a durar bastante tiempo. Os voy a preguntar lo que siempre que entrevisto a un liberal le pregunto. ¿Partido Popular y Vox son partidos liberales? ¿O se pueden encajar en un tipo de liberalismo? Andrés. Es que tenemos un problema. Como he dicho antes, el liberalismo pues es una suma de conceptos, de términos como es libertad, como es sentido común, como es progreso, modernidad, prosperidad, reformismo, tecnocracia, lo que son los intelectuales en la toma de decisiones, tolerancia. Cuando hay algo de esos conceptos y muchos otros que me he dejado en el camino, porque mi cabeza ya no da para más, se desequilibra, ese punto de equilibrio se pierde, pues le puede pasar como le pasó a Ortega y Gasset, que su liberalismo se pasaba ya prácticamente, se acercaba al anarquismo. Entonces yo entiendo que el Partido Popular en algunos conceptos pues diga que es liberal. Incluso a Vox también entiendo que sea liberal, sería ultraliberal, porque siempre será ultra algo, ¿no? Cuando Vox elija esa opción. Pero sí entiendo que ellos quieran. De hecho, el liberalismo es tan grande que es acogido por otra fuerza y puede ser acogido por otra fuerza. ¿Se podría considerar de alguna forma socioliberal al Partido Socialista? ¿Qué opina el compañero? Que si no ocupo yo aquí demasiados minutos. Bueno, para mí todo lo que sea proteccionismo y estatismo quizás iría un poquito reñido con lo que es ser liberal. Entonces, unos por un lado y los otros por el otro pecan de proteccionismo y de intervencionismo, y un auténtico liberal eso le tiene que chirriar. Por ejemplo, libertad de movimiento, libertad de contratación, libertad de despido. Son conceptos que están dentro del liberalismo. Y en cambio, si hablamos del PSOE o de Vox o del PP, quizás no pensarían, seguramente no pensarían igual que yo, seguramente. Entonces, para mí no son liberales. Ni PP, ni el PSOE, ni Vox, vamos, ni muchísimo menos. Esa es cuestión de la política española, que tanto izquierda como en el espacio liberal que ocupáis, vosotros, todo el mundo es más de que el otro. El otro unos son más de izquierdas que los otros, vosotros sois más liberales que los otros. La cuestión... No. O sea, no, yo creo que es que realmente ellos no son liberales directamente. Lo que pasa es que no sé por qué dicen que son liberales. Ser liberal es una manera de pensar. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, es la mía, pero no sé, a mí no se me ocurre decir que soy conservador, ¿sabes? O sea, no sé por qué está como de moda utilizar el concepto liberal cuando no lo eres. Entonces, hay partidos que sí que son más liberales y partidos que son menos liberales, pero dentro de lo liberal. Pero es que hay partidos que... Si el Partido Popular fuese, perdonadme, es que ya me sale otra vez lo que he ido defendiendo estos años. Si el Partido Popular fuese liberal, habría aceptado los bienes del alquiler. Si el Partido Popular fuese liberal, habría aceptado la despenalización del consumo de droga. Si el Partido Popular fuese liberal, no miraría de reojo o de perfil las diversas opciones sobre el aborto. Eso lo único lo puede llevar, como lo ha llevado, un partido liberal al Congreso, solo. Y el PP siempre ahí se ha negado. Un Partido Popular no es liberal, que puede coger algunos conceptos de liberalismo y llevarlos a cabo. Yo, cuando hablo con liberal, me acuerdo yo estuve en la campaña autonómica en Madrid, de Ayuso, donde ella hizo uso de la palabra, una de las palabras más prostituidas que ha ofrecido el liberalismo, ¿no? Que es la palabra libertad. Y con ello consigue una mayoría absoluta.
solo con ello. Eso no hace a Ayuso que sea liberal, ni buena política. Luego hablamos de Ayuso, la tenemos como un punto clave. Por ejemplo, sí, coméntame. Bueno, básicamente que realmente se toman muchas medidas proteccionistas, por ejemplo, y esto un liberal lo ve totalmente inadecuado. También tenemos otros muchos ejemplos. Por ejemplo, tanto en el gobierno del PP como en el gobierno del PSOE, los impuestos han ido siempre hacia arriba. Eso tampoco es adecuado. En 2023, casi 7.000 empresas van a quebrar. Yo no veo a nadie preocupado por este dato y quizás es bastante importante. Otro dato, somos uno de los pocos países de Europa que los autónomos pagan una cuota, una barrera de entrada al emprendimiento. En estos momentos en que a lo mejor es más necesario que nunca que la gente pueda buscarse un autoempleo. Otro dato, impuesto de sucesiones, uno de los pocos países de Europa que todavía lo tenemos, y suma y sigue. Es decir, realmente decir que el PSOE es liberal es un chiste, y decir que el PP es liberal también es otro chiste. Nadie ha hecho absolutamente nada por llevar a cabo una política liberal ni de lejos. Escuchándote hablar de qué es el liberalismo y que tiene que huir de la intervención, ¿no? Como desde un gobierno liberal habría que huir de la intervención, me planteo, ¿qué hubiese hecho un partido liberal durante la pandemia? Es decir, ¿hubiese intervenido o hubiese dicho no, que no se puede intervenir? Que es la gran duda que tendrán muchos. Javier, ¿qué hubieses hecho si hubiese gobernado vosotros, por ejemplo? Seguramente se hubiesen llevado a cabo medidas, se hubiese llevado a cabo información, se hubiese dado a elegir a las personas que en el último caso hubiesen podido hacer lo que ellos hubiesen considerado importante. ¿Y vosotros, Andrés, que vosotros gobernasteis con el PP en algunas comunidades durante la pandemia? Bueno, yo ahí sí, y ahí me recuerdo como he hecho antes mención, a nuestro teórico, ¿no? A John Stuart Mill, liberal también. Forma parte también dentro de mi creación, de mi edificación del liberalismo en mi cabeza o como opción política, mucha información que aportaba John Stuart Mill. Y John Stuart Mill daba cierta legitimidad de intervencionismo para limitar diversas actuaciones que pudiesen ser, pues bueno, estaba el principio del daño y el principio del perjuicio, ¿no? Donde se movía la libertad también ahí, y la sociedad, a través de los gobiernos, pues tenía cierto grado o cierta legitimidad de intervencionismo. Y como también decía Ortega y Gasset, dentro de la democracia, como la forma de gobierno para que más aportaba al hombre libre, ¿no? Yo creo que esta gestión, esta intervención que hizo el Estado en la pandemia era necesaria en su momento, por muy ridícula que la veamos ahora. Y parto de la base que yo veo diversas actuaciones o medidas que ahora, a día de hoy, son muy ridículas. Yo creo que se hizo lo correcto, se limitaron libertades, es cierto, particularmente la de movimiento, pero yo creo que en ese momento era necesario porque nunca, jamás en la vida, fuera de un periodo de guerra, España tenía tantos muertos por día. Y creo que era de sentido común ese intervencionismo por parte de las administraciones. Quiero que hablemos ahora de dos personajes. Voy a empezar con el primero, que se somete en unos días cuando sale esto, se somete hoy a unas elecciones, que es Javier Milei, candidato ultraliberal en Argentina. ¿Qué opinión tenéis al respecto de Milei y el espacio político que representa? ¿Lo consideráis liberal o lo consideráis otra cosa? Yo lo considero un neo y ultra, las dos cosas, un liberal. ¿Qué opinión tenéis al respecto de este espacio político? Voy a empezar con Andrés. La verdad que, si os soy sincero, estoy tan preocupado de la política española que me ha dado muy pocas oportunidades a averiguar sobre este personaje. Y pongo personaje porque creo que se ha basado mucho su figura política en crearse un personaje mediático, acercándose mucho al populismo. Me da pena que haya países como es Argentina que solo queden dos en la última decisión. Creo que se limita mucho las opciones democráticas a que haya dos personas, porque al final eliminas el gris. Esto va a ser o blanco o negro. Y creo que, bueno, que se queden dos opciones me entristece, porque para mí que pierde calidad democrática un país cuando solo te dan a elegir
aquí tendríamos que participar todos y todos tendríamos que poner nuestro voto, aunque después pase lo que pase, que haya pactos que te desilusionan o no te agradan, como en la actualidad. Pero creo que la democracia gana cuando se hace así. Personalmente no puedo opinar sobre Milei, por aparte de que me parece un personaje político y muy mediático, demasiado mediático, y fuera parte de eso es que no sé nada más de él. ¿Y tú, Javier? Bueno, pues Javier Milei, en mi opinión, es una persona, bueno, es un showman, eso seguro, y tiene mucho mérito lo que ha hecho, también segurísimo. En lo económico considero que es liberal, en lo económico. Y pienso que Argentina necesita las medidas, el paquete de medidas de Milei para salir de donde está. Es muy necesario. Y si lo lleva a cabo, realmente es lo mejor que le puede pasar a Argentina. Por otro lado, quizás me preocupan las alianzas que ha hecho. No lo juzgo, porque a lo mejor era la única manera que tenía para llegar, pero realmente ha hecho alianzas que quizás sí que están en lados mucho más radicales y no tanto liberales. Más proteccionistas y no tanto liberales. Eso, y además y el personaje que es, todo lo que hay alrededor de su figura, que aunque fuesen buenas sus políticas, que bueno, yo personalmente no lo creo, tampoco son mejores las que tiene contra, eso sí es verdad. Aunque fuesen buenas, su personaje, todo lo que está alrededor de su candidatura, da miedo. A mí personalmente da miedo. No sé qué opinión tenéis al respecto de eso, de cómo está presentándose, cómo está movilizando a la gente en su campaña, toda la agresividad que está poniendo, porque yo precisamente la imagen que tengo del liberal es una persona más moderada y que hace las cosas de una forma mucho más intelectual. Sí. Todo hay que decir que él es una persona que no viene de la política, hace 2 años prácticamente que es político. Él venía de hacer programas de televisión, aparte es un profesional muy reputado. Entonces, yo creo que a raíz de su experiencia ha hecho una especie de personaje mediático que le ha beneficiado en las redes, y yo creo que eso también ha propiciado que pueda presentarse como político y tener opciones reales de llegar a donde está, que realmente es muy meritorio porque realmente lo tenía muy, muy, muy complicado. El país, Argentina, está en muy mala situación actualmente, y considero que realmente, al margen de cómo sea él, a nivel profesional es un tío que no cabe la menor duda que sabe de economía, y las medidas que realmente quiere implementar son liberales. Otra cosa es que, llegado el momento, lo haga o no lo haga, ¿vale? Eso ya no lo sabemos. Pero es verdad que también hay muchas personas que le juzgan con prejuicios, porque realmente no se sabe qué es lo que va a hacer, y en cambio sí que sabemos lo que están haciendo actualmente en Argentina. Entonces, yo, tal y como está Argentina, que ganara Milei, pues ¿qué quiere que te diga? Por lo menos las medidas serían liberales. En eso seguro que avanza. En el resto, bueno, pues lo que he dicho antes, me preocupa, a ver qué es lo que pasa. Desde luego es importante. ¿Tú, Andrés, quieres comentar algo o sigues con tu prudencia a no Sí, conocer a con la mi figura? prudencia. Es que de verdad desconozco lo que me llega de Milei es a través de las redes sociales cuando entro, porque no me he puesto a investigar sobre este personaje político. Y claro, lo que me llega a través de las redes sociales, pues bueno, pues siempre está adaptado a lo que quiere uno o cómo lo quiere consumir. Sinceramente no desconocía que se acercaba a las teorías económicas liberales. Si es así, pues bueno, pues mira, pues será un buen objeto de estudio, ¿no? Es cierto que Argentina necesita de ese liberalismo, carece bueno, creo que es como los países europeos, Sudamérica necesita también de una entidad parecida a lo que es la Comunidad Europea. Creo que cada vez le hace más falta, sobre todo para evitar estos tipos de populismos que pueden surgir y pueden generar bastante daño, como hemos visto a otros países de Sudamérica. Es una situación que me queda por analizar y por ver, ¿verdad? Quiero mantenerme prudente con mi ley porque es que lo desconozco. Eso espero yo de un liberal, que hable con respeto y que sea prudente cuando no conoce sobre algo. Otra figura, que también es un personaje, es Ayuso, que antes hablábamos de ella. Y eso me lleva al segundo tema que teníamos en el debate, que es ¿qué es la libertad?
Ayuso gana unas elecciones diciendo comunismo versus libertad. Otra vez ese término que tiene ya 2 siglos, que es el comunismo, frente a la libertad, vacía de significado. ¿Qué es la libertad y qué valoración tenéis del personaje político que es Ayuso? Andrés. Bueno, como he dicho antes, para mí la libertad, el concepto de libertad, que es uno de los conceptos, además, de los términos más prostituidos de la historia, que cada uno hace uso de ella, incluso para limitar esa libertad. He dicho que bueno, el liberalismo, sumándose a los humanistas, ha ofrecido grandes técnicos. Yo me quedo personalmente con puntualizaciones de determinados liberales, como es John Stuart Mill, como he dicho antes, y en su particular concepto de la libertad, ¿no? Dejando y destacando pues, sobre la libertad el principio del daño y del prejuicio, porque cada individuo tiene derecho a actuar bajo su propia voluntad y en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a las otras personas. Concepto básico. Creo que todos podemos estar de acuerdo de manera absoluta en esta definición, ¿no? Ya después las derivas distintas, pues sí es lo que cada uno va a ir aportando en base a su ideología. Pero yo parto de esa base de libertad. Lo que del personaje de Ayuso, que ha hecho referencia, yo considero que el Partido Popular y el PSOE, el bipartidismo de la política española, son 2 grandes empresas políticas. Y como buena empresa política que es el Partido Popular, ahora mismo mejor que la del PSOE, aunque la haya ganado el director comercial de la otra, Ayuso no deja de ser una mercancía política. Se ha creado en manos de Miguel Ángel Rodríguez y la expuso al Partido Popular como la podía haber expuesto a otra opción política. Y os lo digo de verdad, a otra opción política. Fue al Partido Popular, tenían esa mercancía, oye, mira, la podemos ofrecer ahí, y la ofrecieron en un momento determinado. Ayuso no deja de ser una mercancía y no hay nada más detrás de esa mercancía. Creo que poco más que un mensaje fácil, un mensaje que cale bien en los medios de comunicación, un mensaje populista. Es una estrella del pop. Solo le falta cantar. Pero es verdad que lo que propone es para cometer un producto dentro del PP, usando tu metáfora, muy distinta a lo que puede representar Margallo, por ejemplo, que puede estar más cerca de vuestros posicionamientos. No sé exactamente a nivel ideológico, y ahora le preguntaré a Javi, pero quiero seguir contigo. ¿Qué te parece Ayuso a nivel ideológico? Si te parece que está más a la derecha, que es la ultraderecha del PP, ¿qué valoración tienes a nivel ideológico de Ayuso? Vuelvo a insistirte, es una mercancía. Es una mercancía. Lo que le digan lo hará. Lo que le digan lo hará. Se acercará al PP, se acercará a distintas opciones, depende de lo que le diga el que tiene detrás, el que tiene la mano metida por detrás. A mí me hace indicar que estás diciendo que si a esa persona que le tiene la mano metida por detrás le apetece que se vaya a Vox, lo haría. No sé si lo estáis insinuando, efectivamente. Incluso liderar el Partido Popular o crear una nueva opción política en la Comunidad de Madrid o a nivel nacional. Creo que la primera, el relevo de Feijóo, está más cerca que de la otra. Sí. Javier, ¿qué opinión tienes sobre Ayuso y qué definición das a la libertad? Vale, a ver. Lo primero, como he dicho antes con Javier Milei, le reconozco el mérito a Ayuso por todo lo que ha conseguido. Creo que es una persona que ha conseguido grandes cosas y a lo mejor no todo el mundo pensaba que iba a pasar esto, ¿no? Y que le vamos a ver donde la vemos ahora, ¿no? Yo creo que es, aunque sea o no un producto de televisión, por así decirlo, sí que considero que es una buena profesional y sigue siendo del PP, no es liberal. Es la respuesta a la pregunta de si era liberal o no, no es liberal, aunque sí que es verdad que, pues como en todo, en un abanico de 1000 propuestas, siempre hay cosas que coinciden con la definición de liberal. Por ejemplo, sí que es verdad que en Madrid se han bajado los impuestos más que en otros sitios, por ejemplo. Entonces, si alguien solo observa esto, dirían, es liberal. Bueno, hay que matizarlo, ¿no? Pero bueno, realmente para mí no es una persona liberal. Buena política. Si miramos desde un punto de vista de resultados, Claro. sí, es buena política. Pero yo creo que ser político es algo más que resultados. Aunque realmente al final es lo que cuenta, pero yo creo que también importa el alma de la persona, cómo es la persona. Y esto quizás hoy en día cada vez
parece que importa menos, pero yo tengo la esperanza de que esto cambie y que los jóvenes de hoy en día están empezando a estar cansados de la antigua política y tengo la esperanza de que esto vaya en una tendencia totalmente contraria y que la gente empiece a penalizar a todas esas personas que dicen A y luego hacen B, que utilizan palabras de una manera hueca, sin ningún tipo de sentido. Yo tengo la esperanza de que esto con el tiempo cambie. Y respecto a la libertad, hay un concepto que la gente no utiliza y que yo creo que va asociado a la palabra libertad, y es responsabilidad. Porque la libertad es la capacidad, es un atributo donde la persona puede decidir hacer o no hacer. Y si hace, ¿qué hace? Y si no hace, pues ¿qué no hace? Y eso conlleva una responsabilidad de lo hecho o una responsabilidad de lo no hecho. Entonces, una persona que quiere o aspira a ser libre, va intrínseco que aspire y quiera ser responsable. Si no, es pervertir este concepto. Y bueno, pues yo quiero un mundo con más libertad y un mundo con más responsabilidad. Precisamente es con lo que yo sueño, es mi utopía. Os contaba antes que la opinión que yo tengo, la valoración que yo tengo de que es un liberal es una persona que te dice la verdad y que habla o sea, sensatamente de las cosas. Y si vemos la política, absolutamente todos no cumplen esa regla porque nadie te habla de forma sensata sobre las cosas ni le da detenimiento que hay que darle a según qué cuestiones. Yo quería preguntar sobre eso precisamente, que se utilicen, por ejemplo, terminología muy antigua como puede ser el comunismo, ¿no? Que dices, ¿qué es el comunismo? ¿Lo de Stalin, lo de Marx o intervenir en el mercado? Es que claro, ahí hay muchísimos matices. ¿Cómo de correcto os parece utilizar esta terminología sin explicar que existe? Porque claro, que te vaya en un meeting, por ejemplo, Ayuso, diciéndote comunismo, libertad, sin explicar qué es puro populismo. No sé qué opinión tenéis sobre eso. Javier, voy a empezar contigo. A mí personalmente me da mucha rabia. Me da mucha rabia, pero no solo en la política, en absolutamente todo. Pienso que deberíamos intentar aspirar a tener una corrección en las palabras un poquito bastante más grande. ¿Por qué? Pues porque realmente se está prostituyendo todos los conceptos y entonces al final uno ya no sabe qué es lo que escucha y no sabe qué es lo que ve. Hoy en día a todo se le llama terrorismo, a todo se le llama comunismo, a todo se le llama destrucción, traición y al final a todo se le llama esto menos a lo que se le tiene que llamar. Estamos cansados de ver un montón de personas, no hace falta poner nombres o si queréis los ponemos, que hacen y deshacen y no pasa absolutamente nada y siempre hay alguien, algún trovador que decide las palabras que tiene que poner y todos nos las comemos con patatas. Y cuando interesa que otra persona pague, o sea, pues realmente culpable, entonces se le añaden unas palabras con un color un poquito más negativo, ¿no? Esto, por ejemplo, desde un punto de vista de política, por ejemplo, la famosa política de igualdad, nosotros, pues, por ejemplo, yo considero que todo el mundo es igual, entonces, y debería ser igual ante la ley. Entonces, una ley que diferencia entre género, por ejemplo, para mí rompe con esta premisa, ¿no? Entonces, en el momento en que tú añades un adjetivo a un hecho, automáticamente estás poniendo un juicio sobre algo y si a esto añades que luego hay políticos que realmente emiten el juicio en público con la responsabilidad que ello conlleva, pues ya tenemos un sálvame en la Moncloa. Yo creo que es triste lo que estamos viviendo. El otro día vi en un vídeo aquí en YouTube de una persona que estaba hablando, opinando sobre lo que ha pasado con Irene Montero, que había salido el veredicto, que había salido condenada, etcétera. Y entonces toda la gente de su partido o afín a ella, lo que en lugar de decir, pues pido perdón y ya está, ¿no? Lo que hacían es que
decir que el Poder Judicial es del PSOE. Entonces, pues esto lo habíamos oído también antes con otras leyes que habían salido que decían que los jueces eran machistas. Entonces, al final, esto no hace ningún bien ni a la separación de poderes, ni absolutamente a nada. Yo creo que las personas que están hablando en una cámara y a muchos millones de personas tienen una responsabilidad y deberían esforzarse, por lo menos, por intentar ser lo más correcto posible, porque están dando ejemplo. Andrés. Bueno, yo no voy a entrar a criticar algunos conceptos a los que tengo enfrente. Yo hablo de los míos, de los que me representan, de los liberales. Los liberales siempre han sido, cuando han entrado en política, aunque algunos creen que lo mejor para un liberal es no entrar en política, cuando hemos entrado en política siempre hemos ofrecido, y ya también me pongo en la cabeza cara de los compañeros que han estado en diversos rangos de las administraciones, de las instituciones, pues tomando decisiones o gobernando o estando en la oposición, hemos sido ejemplos de responsabilidad, de eficacia, de mejora y de propuestas de reforma. Unas reformas que vayan en consonancia con la actualización que necesitan los gobiernos y los gobernados. Los liberales no somos populares. Nuestras propuestas, nuestra forma de tener la política como gestión es antipopular. También yo me acuerdo cuando yo me metí en política con Ciudadanos, que poníamos, bueno, en lo alto de la mesa el cuestionar y eliminar las diputaciones permanentes y el Senado, la gente nos llamaba utópicos, ¿no? Creo que esa utopía es incluso algunas veces necesaria. Somos antipopulares, nos llamaban utópicos. Mientras la política actual solo busca un titular, está llena de amarillismo y es cortoplacista, Ciudadanos o los liberales siempre han ido con políticas a largo plazo. Yo siempre pongo ejemplos, me gusta materializar mis palabras. Nosotros cuando entramos como he dicho, en política y empezamos a tener nuestra cuota de toma de decisión en las distintas administraciones, nos presentamos como los reformistas. Queríamos acabar con diputaciones provinciales, queríamos cambiar la ley electoral, propusimos la legalización de las drogas, la eliminación del Senado, pero también con políticas a largo plazo. Buscamos planes nacionales en educación, en sanidad, en las pensiones. Eso no es popular, a la gente no le importa. La gente está ahora acostumbrada al electorado, que al final lo que vota es a consumir la política como consume otros contenidos audiovisuales, tanto por la tele como por las redes sociales. Y la política tiene que ser, para que sea consumida, tiene que manipularse y tiene que entrar. Y tiene que entrar así, buscando un titular, buscando un amarillismo, buscando una falta de respeto, esa voz que desentona o esa gasolina que se echa a la calle, ¿no? Como estamos acostumbrados a escuchar por parte de Vox. Ahí no van a encontrar a los liberales. Como bien ha puesto el adjetivo el compañero, somos responsables y estamos llenos de tolerancia y de respeto. Y creemos que entramos en política para gestionar, no para generar este espectáculo. Porque creo que está demasiado, ¿no? Es demasiado ese espectáculo que se ofrece ya. Ahora mismo no tenemos cabida. Ese mensaje, esa opción política no tiene cabida ahora mismo en el plano político español y tampoco en algunos de Europa, ¿no? Aunque tenemos el caso de Alemania, que ahí sí estamos y gobernando, incluso cogobernando con los progresistas. Pero ahora mismo en España no existe ese mensaje. Y ahí voy a dar una pista de lo que sí considero que debe de ser el nuevo concepto que debe acompañar a los liberales: moderados. Si vemos la serie de Borges, era como le llamaban al partido de Brigitte, y la verdad que me encantó esa denominación de partido, sobre todo porque encajaría perfectamente en España ahora mismo, en la política española, un bloque que no estuviera ni de izquierda ni de derecha como ambos, porque para los liberales están en otra dimensión, pero sí encontrara la moderación. Una moderación que dentro de esa, como digo, de ese concepto entrara la responsabilidad, el respeto, la política como gestión, la tolerancia, la educación y que la política no sea un problema para los españoles, pero que tampoco sea mediática para los españoles, salvo por los buenos resultados, ¿no? Que se pudieran ofrecer esa buena política, esa buena gestión.
Os voy a sacar este tema porque sé que queréis hablar de ello. Estoy segurísimo que queréis hablar de él, que es la amnistía. No lo iba a sacar porque no iba a hablar de la actualidad, pero bueno, vamos a sacarlo. Estamos escuchando sobre la amnistía, que España se está convirtiendo en una dictadura, que se está acabando con la separación de poderes y una serie de cosas que creo que estaremos de acuerdo con que son populismo, pero por otro lado se está dando una amnistía que no ha sido consensuada y que ha sido pues dada por 7 votos. Quiero ver qué opinión tenéis sobre la amnistía y sobre pues el empleo de la palabra dictadura, de fraude electoral, como dice Coco Gamarra, y estos adjetivos. Voy a empezar con Javier, porque la posición de Ciudadanos nos la dio ayer en un directaco que estuvimos haciendo de 2 horas y 55 minutos, María Jesús Palacios, que nos la dio ayer en la Diana, ya sabéis, podéis verlo. Cómo mete la publicidad, ¿eh? Dale, Javier. Mira, básicamente nosotros creemos que realmente el tema de importante que hoy en día nos preocupa, básicamente son otros, es lo que he dicho antes, hay 7.000 empresas que están cerrando, los autónomos siguen cada día más ahogados, pero bueno, en referente al tema que tú me preguntas, decir que creemos en la separación de poderes, protegemos y defendemos la separación de poderes y el tema de los tribunales consideramos que lo tienen que llevar los tribunales. Considero que como político no es mi papel. Yo considero que lo que me preocupa que no haya separación de poderes, me preocupa que haya persecución política, me preocupa que se llamen a las cosas con un nombre que no es y me gustaría que hubiese pulcritud y que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Sobre persecución, los catalanes y bueno, y en Podemos también hablan de que ha habido una persecución judicial contra ellos, que es lo que se considera lawfare. Imagino que eso no estarás de acuerdo con que eso ocurra. O sea, con que eso es realidad. Me imagino que dirá usted que no existe, ¿no? A mí lo que me gusta es que, por ejemplo, me gustaría que se dijera, por ejemplo, cuando se habla de malversación, se dijera pues que ha habido el uso indebido de colegios donde se ponían las urnas, por ejemplo, ¿no? Que no den a entender que ha habido dinero que se ha llevado o se ha mal utilizado con fines propios, porque eso no ha ocurrido, por ejemplo. A este tipo de cosas. Es simplemente, yo creo que, hablando un poco lo que decía antes Andrés, el tema de la pulcritud en las palabras, y para eso están los jueces, que son los que tienen que hacer su trabajo. Andrés, ¿qué opinión tienes sobre la amnistía, el uso de todos estos términos? Yo, es que, a ver, creo que los posicionamientos han quedado bien claros, ¿no? En estos días o en estos meses que llevamos hablando, porque creo que todos sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Viendo cómo una vez terminado el resultado electoral, si a Pedro Sánchez no le hubieran hecho falta los votos de Esquerra Republicana y no le hubieran hecho falta los votos de Junts, esta amnistía no existiría. Estas prebendas que se le van a dar ahora o esta ampliación de competencias que se le van a dar a Cataluña y a los ciudadanos de Cataluña no existirían. Y esta amnistía tampoco existiría. Se quedaría todo catado como está. A mí lo que me da pena, y sí creo en Adolfo Suárez tuvo que tirar de amnistía. Y no eran buenos momentos para España en el 78 que ahora en la España del 23. No eran buenos momentos tampoco. Y tuvo que tirar de amnistía, pero no como recurso a un chantaje. No como recurso a un chantaje. Si queremos generar una paz social, si queremos integrar a Cataluña, que ya desaparezca, bueno, no es que desaparezca, siempre van a quedar ahí, ¿no? Pero por lo menos que puedan convivir con esos independentistas que hasta hace poco eran nacionalistas. Ya lo dije en el patriotismo de Judas, en la oportunidad que me diste también de expresarme bajo esas líneas. Estos independentistas, Aznar lo transformó de nacionalistas a independentistas desde el Pacto del Majestic. Esto es algo que se ha ido alimentando muchos años y que ahora ha sido objeto de la vergüenza. Yo voy a develar un secreto. Yo voté al Partido Socialista. Yo voté a Pedro Sánchez. Hostia. Sí. Última hora. Sí, no. Yo no tenía opción política. En mi partido, el Partido Ciudadanos, no participaba de esta cita electoral y yo voté a Pedro Sánchez porque yo no quería un gobierno del PP y de Vox.
Yo no quería un PP de gobierno del PP y de Vox. Y yo podía a Pedro Sánchez, pero a un Pedro Sánchez que decía que no a la amnistía. Yo me siento defraudado, me siento engañado y siento que Pedro Sánchez, ante estas personas como yo, que lo buscamos como opción a un no PP-Vox, nos tiene que pedir disculpas y a mí no me vale que haya cambiado de opinión, porque ha sido objeto de un chantaje político. Lo que me temo es que este espectáculo va a seguir teniendo consecuencias y vamos a tener muchísimos episodios. Esto va a ser como un Falcon Crest. Aquí vamos a tener continuamente desamoríos y amoríos y abrazos y guantazos entre ambos partidos políticos, porque no se fían el uno del otro. Yo no me fiaría de Pedro Sánchez después de lo que me ha hecho. Y de Junts y de Esquerra, pues que se fíen lo que se quieran fiar. ¿Y crees que estamos, como dice el Partido Popular, ante un fraude electoral, ante una posibilidad de una dictadura? A mí sí, como te he dicho, como votante que... Un fraude en tanto en cuando es mentira, pero en tanto en cuando sea un ataque a las urnas, no. O sea, que no ha habido un pucherazo, por ejemplo. A mí sí me ha cometido un fraude Pedro Sánchez del Partido Socialista. Yo voté a un Pedro Sánchez y a un Partido Socialista que me decían no a la amnistía de ninguna de las maneras, que no entraba dentro de la Constitución. Tanto personalmente, todavía me acuerdo, tanto personalmente como por la Constitución, no se puede. Eso decía Pedro Sánchez y yo voté a ese candidato. A mí sí, Pedro Sánchez del Partido Socialista sí me ha cometido un fraude. Yo voté o compré un producto en base a un precio y a unas recomendaciones y ese precio no era el real y esas recomendaciones o ese libro de instrucciones que tenía ese producto era mentira. A mí sí me ha cometido un fraude y yo me siento defraudado por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez. ¿Y crees que estamos ante una dictadura, como dicen algunos sectores más ultras? Ha utilizado la tiranía, ha utilizado la democracia como una fórmula de tiranía, porque eran 7 apoyos lo que le hacían falta y se ha sometido a ese chantaje, porque es que no le aporta ningún beneficio a él el tener a esos 7 votos en su equipo. Porque es que pues no se puede fiar de ellos. Pero es que esos 7 tampoco se van a fiar de Pedro Sánchez, porque yo no me fiaría. Porque yo no me fiaría el personaje y la figura política de Pedro Sánchez, creo que no está por descubrir. Y dentro de unos años lo estudiaremos como una persona que te expulsa a tu propio partido, pero vuelves, te haces presidente de ese partido y después te haces presidente del gobierno y te mantienes, no 4 años, otros 4 más, aunque creo que no van a llegar. O sueño con que no llegue, porque sinceramente le deseo la peor legislatura la peor de la legislatura que se merece, porque a mí me ha engañado. Qué bonito todo. Ha faltado la musiquita de fondo. Hombre, para no ser injusto, con todos los demás personajes lo he hecho, voy a decir también con que Pedro Sánchez también tiene, al margen de que todo lo que ha dicho es así, o sea, realmente es una persona que dice A, luego B, luego hace C, luego realmente está demostradísimo que es así. No hay que quitarle tampoco el mérito de que tiene un poquito lo que él decía antes como de producto de show, ¿no? Creado un poquito para la ocasión. A veces da la sensación esta, ¿no? De que realmente considero que es muy bueno a la hora de comunicar. Se ha demostrado que lo tenía todo en contra, ha ido a debates y se ha merendado con patatas a todo Dios, en este caso a Feijóo. Y realmente en esto ese es su fuerte. Claro, lo malo es lo que decíamos antes, de que los políticos, aparte de ser buenos comunicadores, deben tener alma, deben tener detrás una sustancia, una profundidad personal, y quizás eso es lo que carece Pedro Sánchez. Lo que pasa, no sé si me dejas hacer una pregunta, sí. Básicamente yo quería dejar aquí como la reflexión o la pregunta de decir, oye, pero Pepe es muy diferente. Para nada. De hecho, el PP estaría dispuesto a pactar seguramente con Esquerra y Junts y ahora sería Junts y Esquerra los que le dirían que no. Lo intentó con Junts y lo intentó con el PNV. El PP lo niega, ¿no? Pero según el diario de Navarra, me parece que fueron ellos los que lo desvelaron, ofreció el Ministerio de Industria, el PNV, Alberto Núñez Feijóo. Que son mucho más que los que podría haber dado en su momento. Núñez Feijóo es heredero
lo dije también en el patriotismo de Judas, en las letras, en las líneas que escribí, es heredero de Aznar. Y Aznar, el gran defensor del constitucionalismo y de la unidad de España, hablaba en catalán en la intimidad. Así dijo. Que sería mentira, pero bueno, como todo. No lo digo yo, que lo dijo No, él. no. Sí. Así es. Conozco las palabras. Son famosas. Aparte, le ofreció el mayor ámbito de competencia que se ha dado en la comunidad autónoma. Esto del Como he Majestic. dicho, lo dejamos de nacionalismo, lo pasamos a independentista, porque ya le dimos infraestructura financiera, cultural y educacional para las futuras generaciones, que al final eran los que echaban la papeleta, que son los que echan la papeleta. O sea, le generamos un escenario que yo creo que ni Pujol soñaba. Bueno, pues con esta clase de historia podemos dejar ya el debate, que llevamos casi una hora. Por mí, estoy encantado de este debate. Nos vemos el mes que viene en otra mesa liberal. Muchas gracias a los dos por venir. A ti. No sé si... A ti, espero que sea más amplia, que hay muchos liberales. Sí. Claro, no sé si os ha gustado el debate. Sí, encantado. Me ha encantado. Muy cómodo, la verdad, sois gente muy maja y muchas gracias por invitarme. A vosotros por venir. Y nosotros nos vemos la semana que viene, que intentaremos cubrir las elecciones de Argentina, y con vosotros nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.